sobre complicaciones que ocurren con la enfermedad hepática crónica, ¿no? Entonces, es importante saber que el síndrome de hipertensión portal es una patología complicada, ¿no? Y en la cual se denomina este síndrome el conjunto de signos y síntomas que aparecen como resultado de la elevación de la presión en el sistema venoso portal, ¿no? La hipertensión portal está dada por el aumento patológico de la presión venosa de la porta que excede en 5 milímetros la presión de la vena cava inferior. En la práctica es la medición de una presión portal de 8 milímetros de mercurio. Pero esto de la práctica no es una cosa tan sencilla porque rara vez se mide la presión de la vena porta, ¿no? Es un dato que casi siempre son en los estudios de investigación, estudios para algún trabajo, para una publicación, pero no se hace en la práctica, ¿no? Saber de que la presión está dada por el flujo sanguíneo y la resistencia. En estos pacientes con hipertensión portal sabemos que hay un componente fijo en el cual es la arquitectura hepática. Cuando el paciente tiene un problema del hígado, es decir, que estamos hablando casi siempre de cirrosis, entonces el componente hepático está totalmente alterado, ¿no? Por la fibrosis. Y hay un componente dinámico que está dado por la alteración de la vasodilatación intrahepática. Y esto tiene que ver con la disminución del óxido nitroso, que es un vasodilatador, y el aumento de la endotelina 1. Entonces, nosotros cuando vemos el tratamiento de la hipertensión portal, hay una parte que casi no podemos modificar, que es la fibrosis hepática, y hay un componente en el cual pudiéramos modificar algo, que es el componente dinámico por la vasodilatación disminuida y la vasoconstricción aumentada. Es algo un poquito complejo, ¿no? Acá en este esquema lo que vemos es una forma esquemática de ver cómo está el hígado. Aquí es como que estuviéramos viendo el sinusoide hepático, que es lo que está de color rosado. Acá está el sinusoide hepático, por acá pasan los glóbulos rojos. Acá tenemos el espacio de Dis. El espacio de Dis es el espacio que hay entre el sinusoide hepático, donde van los vasos sanguíneos, donde pasan los glóbulos rojos, y el hepatocito, que es el que va a recibir las sustancias para metabolizarlas. Y entonces acá normalmente hay una como especie de membranas que permiten que sustancias del plasma puedan llegar al hepatocito y ahí metabolizarse. Pero en el paciente que tiene una enfermedad hepática crónica, los espacios como estas membranas del sinusoide hepático desaparecen y el espacio de Dis se llena de colágeno. Se llena de colágeno por la culpa de estas células esteladas o células de hito que son las que producen la fibrina, ¿no? Y entonces el paciente que tiene una cirrosis va a tener un funcionamiento de absorción de las sustancias nutricionales en forma inadecuada, ¿no? En los pacientes cirróticos es el ejemplo clásico. Entonces, saber, ¿no?, que la arteria hepática da el 30% del aporte sanguíneo y la vena porta da el 70%. Uno dice, pero una vena es la que lleva las sustancias que ya han sido metabolizadas, ¿no? Pero en el caso de la vena porta, la vena porta lleva las sustancias que vienen del intestino, y en el intestino hay gran cantidad de sustancias que se han absorbido de la nutrición, de la dieta, y esas sustancias que son nutritivas pueden llegar por la vena porta, y no es sangre venosa que no vale, sino que tiene gran cantidad de nutrientes. Por eso es que la vena porta es importante en el funcionamiento del hígado.
Saber, bueno, que el drenaje hepático viene por la vena hepática derecha e izquierda. Entonces, el aporte sanguíneo viene por la arteria hepática y la vena porta, y el drenaje hepático por la vena hepática derecha e izquierda. Saber que al minuto hay un flujo de 1,5 litros, 1,300 a 1,5 litros de sangre por el hígado. Y el aporte del oxígeno está dado en un 50% por la arteria hepática y un 50% por la vena porta. Acá tenemos una vista esquemática. ¿Cuál es la porta? La porta se forma por la unión de la vena esplénica y la arteria mesentérica superior. Y la vena mesentérica inferior llega a la vena esplénica. En otro esquema podemos ver, acá lo tengo así, cómo la vena mesentérica superior lleva el aporte sanguíneo del estómago, la parte del intestino delgado, y la vena mesentérica inferior el aporte sanguíneo del colon izquierdo, y en la mesentérica superior algo del colon derecho. Acá regresamos y entonces vemos la importancia. Un dato interesante que vemos es que la vena umbilical es una colateral que sale antes del hígado. Y eso es importante para diferenciar algunos casos de hipertensión portal. Mide apenas 8 a 10 centímetros, pero es importante. Se origina de la vena esplénica, la mesentérica inferior y superior. Y la presión normal de la vena porta es de 3 milímetros de mercurio. Y es lo que habíamos mencionado, que cuando se eleva por encima de 5 milímetros de mercurio más, ahí se desarrolla la hipertensión portal. Acá estamos viendo la del sistema venoso portal. Entonces, los factores hemodinámicos para la hipertensión portal están dados, como hemos visto, por la ley de Ohm, la resistencia por el flujo sanguíneo. La resistencia va a estar dada por aumento, la dificultad para el pasaje de sangre a través del sistema portal, las venas intrahepáticas y las colaterales. Y el flujo sanguíneo va a estar dado por la vasodilatación espláncnica, es decir, que cuando hay aumento de la resistencia, los vasos colaterales tienden a ampliarse, ¿no? Y puede haber una hipervolemia porque al no haber una gran cantidad de sangre que pasa, se va acumulando. Y eso da un aumento de la presión portal. Aquí vemos algunos datos sobre este problema de la hipertensión portal que da una serie de alteraciones. Saber que en la hipertensión portal hay un componente mecánico y un componente que hemos mencionado, fibrosis, cicatrización, formación de nódulos, y un componente dinámico que son las células esteladas, miofibroblastos, vasos intrahepáticos y todos los mecanismos de sustancias que habíamos mencionado anteriormente. Acá vemos las circulaciones colaterales. Entonces, cuando nosotros vemos hipertensión portal, ¿cómo nos damos cuenta? Porque de repente hay aumento de la circulación en la vena umbilical que habíamos visto chiquitita, acá está grande, y el paciente puede tener circulación colateral en el abdomen y la cabeza de medusa, o puede haber la presencia de varices en el esófago, varices gástricas o el crecimiento del vaso. Entonces es importante tener en consideración que el paciente puede tener hipertensión portal. Acá vemos 8 milímetros de mercurio, que es lo normal, y el paciente puede tener una hipertensión portal subclínica. Por eso los pacientes con cirrosis pueden estar 10, 15, 20 años asintomáticos y su hígado se va poniendo duro, cada vez más duro, hasta que llega un momento que la presión ya aumenta más y ya comienzan a ver las complicaciones, como puede ser la hemorragia y el paciente tiene hematemesis o puede tener melena, la aparición de ascitis, la aparición de una peritonitis bacteriana espontánea, una gastropatía portal hipertensiva o una enfermedad pulmonar
secundaria, ¿no? Una congestión de los vasos sanguíneos en el pulmón, secundario es la hipertensión portal, ¿no? Entonces, pero cuando nosotros vemos esto, el paciente ya tiene una enfermedad avanzada. Y a veces esto es lo malo, ¿no? Que cuando hacemos el diagnóstico, el paciente ya a veces ya ni tiene la capacidad para que pueda ser trasplantado del hígado. Y uno puede ver entonces la circulación colateral, podemos diferenciar la circulación colateral cuando es portal, va del ombligo y es centrífuga. Del ombligo se va hacia afuera. En cambio, en la hipertensión cava, la circulación es más lateralizada y va hacia arriba, ¿no? Entonces, esos son los datos para poder hacer una diferenciación en algunos pacientes que pudieran tener hipertensión, no, una circulación colateral en el abdomen y hay la duda. Saber que esta hipertensión portal puede dar complicaciones. Entonces, el paciente tiene hipertensión portal y esto puede dar complicaciones. Y las complicaciones pueden ser no hemorrágicas, de las cuales la citis y la encefalopatía son las más importantes. La citis puede ser una citis que responda al tratamiento, como también puede ser una citis refractaria, que no responde al tratamiento con diuréticos. Y entonces el paciente puede llegar a tener un síndrome hepatorrenal. Esta retención de líquidos lleva a que el hígado afecta al riñón. El riñón, que es sano, al final ya como que no funciona en forma adecuada. Y las complicaciones son que este líquido acítico en un paciente que tiene un problema de cirrosis facilita que exista lo que llaman una translocación bacteriana. ¿Qué término es este de translocación bacteriana? Que las bacterias que normalmente están en el intestino pueden atravesar la pared del intestino y llegar hasta el líquido cítico y se produce una infección que complica a los pacientes que tienen esta hipertensión portal. La encefalopatía hepática, la vamos a mencionar después, es un cuadro en el cual las toxinas hepáticas van a afectar al sistema nervioso y el paciente va a tener alteraciones neuropsiquiátricas. Y las complicaciones más tenidas son las complicaciones hemorrágicas. Aquí ver un poco lo que ocurre en la hipertensión portal. Entonces, la hipertensión portal, por una incremento de la presión de los capilares, produce ascitis. Claro que la ascitis no solamente por este incremento de las presiones capilares, también tiene que ver con la hipertensión hidrostática, tiene que ver con la alteración de la albúmina, tiene que ver con el drenaje linfático, pero todo eso lleva a la ascitis. Otro aspecto que puede hacer la hipertensión portal es el desarrollo de colaterales y de repente los pacientes tienen unos hemorroides que se caracterizan porque son hemorroides mucho más notorios que la enfermedad hemorroidal habitual y tienen hemorroides externos y hemorroides internos. Varices esofágicas y también lo que habíamos mencionado, la cabeza de medusa en el paciente que tiene esta hipertensión portal que compromete a la vena umbilical. Y este cortocircuito, es decir, que la sangre de la porta, que debería llegar a la porta, como va por colaterales, también hace que el hígado, que no funciona bien y que encima tiene colaterales, no puede detoxificar las sustancias del intestino y eso produce también una intoxicación amoniacal y llega a la encefalopatía hepática. Otro aspecto de la hipertensión portal es que el vaso crece y ese vaso que crece va a producir un hiperesplenismo secundario y el hiperesplenismo secundario va a destruir más glóbulos rojos y se va a producir anemia, va a destruir leucocitos y va a producir leucopenia y también va a destruir las plaquetas y se va a producir una trombocitopenia. Así que la hipertensión portal es una enfermedad, cual
El compromiso de la hipertensión portal es la prehepática. Es la menos frecuente. Acá, si ustedes están viendo acá con las letras chiquitas, la cirrosis es 85 al 90% de todas las causas de hipertensión portal. Pero es importante hacer una diferenciación con las causas prehepáticas porque estas causas prehepáticas tienen mayor posibilidad de tratamiento. Entonces, la hipertensión portal prehepática, es decir, antes que llegue al hígado, en la misma porta, por trombosis de la vena porta, por trombosis de la vena esplénica, por cavernomatosis de la vena porta, puede tener un tratamiento. En ellos, lo característico es que no hay hepatomegalia, hay esplenomegalia y no hay ascitis. Entonces, cuando tenemos un paciente con estas características, uno sospecha, puede ser que el paciente tenga una hipertensión portal prehepática. Si ven, la hipertensión portal prehepática presinusoidal también tiene características similares, pero se ocurre antes que llegue al sinusoide hepático. Y esto puede ocurrir en pacientes con esquistosomiasis en la selva del Brasil, ¿no? Puede haber el esquistosoma amazoni y puede ocurrir esta esquistosomiasis. En el Nilo, en Egipto, también puede haber un tipo de esquistosoma, no recuerdo bien el nombre exacto, que puede producir también este tipo de varices que no son originarias por afectación del sinusoide, sino presinusoidales. Sarcoidosis, linfomas o algún tipo de alteración tóxica también puede producir esta patología. La sinusoidal es más característica en la cirrosis, ¿no? Otro tipo de cirrosis, cirrosis alcohólica, hepatitis, algunos tumores pueden dar una hipertensión portal de origen sinusoidal, que son las más frecuentes. Más allá del sinusoide, en las venas hepáticas también puede haber compromiso y se puede ocurrir en la enfermedad veno-oclusiva. Esta enfermedad veno-oclusiva se puede ver en algunos pacientes que han ingerido algunas sustancias tóxicas como la guamanripa, ¿no? Que tienen una toxicidad que afecta a la vena hepática. Y este paciente puede debutar con una hematemesis y es por este tipo de tóxico. Y finalmente, más allá del hígado, por obstrucción de la vena cava inferior, por cuadros de pericarditis o el síndrome de Budd-Chiari, también puede haber una hipertensión portal poshepática. En estos casos, la hepatomegalia es bastante común, esplenomegalia no hay y la presencia de ascitis también. Entonces, también cuando encontramos un paciente que tiene una hepatomegalia y de repente ascitis y está con hematemesis, y ver pues las partes clínicas como que hay problemas cardiovasculares, pudiera ser una hipertensión portal poshepática. Acá revisamos un poco las prehepáticas, la obstrucción de la porta por la anomalía congénita de la porta, infección umbilical en los niños. Esto ocurría mucho más frecuentemente cuando nacían en forma rural, en zonas en las cuales no había un adecuado cuidado de la cicatriz umbilical en los recién nacidos. O también puede ocurrir en recién nacidos prematuros, en los cuales están en incubadoras y se les pone a través de la vena umbilical sustancias bastante fuertes, antibióticos, antiinflamatorios, y eso puede inflamar la vena umbilical y el paciente, pasado el tiempo, hace una inflamación de la vena porta y el paciente puede tener esta hipertensión portal prehepática. Las causas de hematemesis en los niños, una de las causas más importantes es este problema. Así que es diferente que en los adultos, que uno piensa una úlcera, una gastritis. En los niños 5 o 6 años, pensar que un paciente pequeño que hace hematemesis puede ser esta la causa. Posapendicitis, poscirugía biliar,
trombosis portal postraumática, deshidratación extrema, neoplasias infiltrantes de la porta, enfermedades sanguíneas que aumentan la coagulación, policitemia, mielofibrosis y trombocitopenias, ¿no? Entonces, hay bastantes causas de hipertensión portal prehepática, pero generalmente no son tanto los pacientes. Muchas causas, pero no tantos pacientes. En cambio, acá la cirrosis es la causa más común. Presinusoideales, como habíamos mencionado, esquistosomiasis, sarcoidosis, colangitis biliar primaria, lo que antes llamaban cirrosis biliar primaria, fibrosis hepática congénica o tóxicas por manejo en empresas, en minas de cloruro de vinilo, cobre o arsénico. Sinusoidal que había mencionado, y la poshepática, la enfermedad venoclusiva, flebitis tóxica por alcaloides de senecio, que tiene la Guamanripa, síndrome de Budd-Chiari, etcétera, que habíamos ya mencionado. La poshepática que ya acá estamos volviendo a revisar tanto posinusoidal como poshepática, que son enfermedades cardiovasculares. Acá vemos en las manifestaciones de hipertensión portal como las varices esofágicas, las varices gástricas, claro, todo esto lo vemos por la endoscopía. Saber que hay un tratamiento, uno puede ligar las varices y puede controlar el sangrado, realmente en el 90%. Vuelven a resangrar, pero disminuye la mortalidad del momento, pero a la larga el paciente con estas enfermedades también no tiene buen pronóstico. No se muere en ese momento, pero la enfermedad progresa, y si es que no se hace un trasplante, no se da un tratamiento para la cirrosis, el paciente va a tener mal pronóstico. Hay que ver, hay un tratamiento de la hipertensión portal haciendo lo que llaman TIPS. Entonces, si es que la vena porta está obstruida, le ponen una especie de shunt, una especie de canal, ¿no? Flexible que puede hacer pasar la sangre hacia la vena cava. Lo malo es que rápidamente se llena de coágulos y se obstruye con facilidad. Generalmente esos tips duran 3 a 6 meses y bueno, es una solución momentánea, pero no definitiva, ¿no? Acá hemos visto las manifestaciones de hipertensión portal y saber que hay algunos aspectos que tienen los pacientes con enfermedad hepática crónica, pero que no son manifestación de hipertensión portal, como las arañas vasculares o telangiectasias, la piel papel moneda, las palmas hepáticas, la circulación cava o la ginecomastia, ¿no? Claro, acá tenemos ascitis, pero la ginecomastia son manifestaciones de que el hígado no está manejando bien algún tipo de hormonas, ¿no? Eso no son manifestaciones de hipertensión portal. O cirugías como el shunt de espleno renal son algunas de las cosas que uno trata en estos pacientes como cosas se puede decir, de emergencia, pero no tienen muy buenos resultados. Acá vamos a revisar entonces otra de las manifestaciones de enfermedad hepática crónica, pero también que puede ser aguda, como la encefalopatía hepática. Saber que la encefalopatía hepática es un síndrome neuropsiquiátrico potencialmente reversible, es decir, que aparece esta alteración, pero uno la pudiera corregir. Que ocurre cuando la sangre de la circulación portal que conduce sustancias y productos nitrogenados provenientes de la dieta y de bacterias intestinales llega al cerebro en estado inalterado. Es decir, que estas sustancias el hígado tendría que metabolizarlas, degradarlas y eliminarlas o dejar solamente las que son útiles. Pero como el hígado no funciona bien o se pasan por el shunt, llegan al cerebro y producen una alteración en el cerebro. Actualmente hay unas pequeñas variaciones en la definición, pero básicamente
lo que se refleja es que estas sustancias tóxicas están llegando al cerebro y están produciendo estas alteraciones, ¿no? Saber que la encefalopatía hepática puede ser aguda y también puede ser crónica. La encefalopatía hepática aguda, el término agudo para encefalopatía hepática es aquella que dura menos de 8 semanas de evolución, pero que está enmarcada en un cuadro de manifestaciones sistémicas tales como edema cerebral, problemas de coagulación, hipoglicemia, infecciones sobreagregadas, entre otras. El paciente con una enfermedad hepática aguda, la encefalopatía es la consecuencia de una insuficiencia hepática aguda. Y entonces, como el hígado no puede producir los factores de coagulación, el paciente sangra con facilidad, no puede almacenar el glucógeno en el hígado y el paciente, si está en ayunas, rápidamente puede llegar a niveles de hipoglicemia que pueden producir una hipoxia cerebral y la muerte. Las células de Kupffer no están funcionando de forma adecuada y es mucho más común que el paciente tenga infecciones. Hay toxinas que generan un edema cerebral. Entonces, el paciente con insuficiencia hepática aguda es una verdadera emergencia y estos pacientes hay un porcentaje entre el 50 a 60% de mortalidad en la insuficiencia hepática aguda que se manifiesta también como encefalopatía. Mientras que la insuficiencia hepática crónica es menos intensa, los pacientes no se mueren, pero nos está indicando que la enfermedad hepática es una enfermedad en la cual la función del hígado cada vez está peor. Saber que hay la clasificación de encefalopatía de Westhaven, en la cual uno puede evaluar en qué grado está de encefalopatía. Entonces, en el estadio inicial, hay un estado de preencefalopatía en la cual uno puede sospechar que el paciente con enfermedad hepática crónica puede entrar en encefalopatía, pero los grados de encefalopatía, el grado 1 es el paciente que tiene gran cantidad de sueño o de repente tiene insomnio o principalmente inversión del ciclo vigilia-sueño. Es el paciente que duerme durante el día y no duerme durante la noche, ¿no? El paciente tiene alteraciones del comportamiento y de repente tiene euforia, de repente está deprimido, no es atento, uno le pregunta y está como pensando en otra cosa y el paciente tiene cierto grado de irritabilidad. Y el paciente tiene anormalidades neuromusculares que haga un pequeño temblor de la mano y eso característicamente hace que el paciente tenga una escritura que no es la habitual en él. Y eso es lo que uno vigila en los pacientes para ver si es que están entrados en encefalopatía hepática. Cuando es grado 2, las respuestas ya son lentas. Uno le pregunta y comienza a contestar como monosílabos, sí, no sé, no entendí, y el paciente está ahí también como confundido. Dice, pero usted no está atento, y eso es lo que ocurre, ¿no? El paciente tiene una conducta inapropiada, puede comenzar a decir malas palabras, se comienza a veces a propasar, a uno le quita el lapicero, agarra las cosas del consultorio y está también con una actitud un poco no comprensida, ¿no? Y uno va a comenzar a notar que el paciente tiene la presencia de asterixis, que es un movimiento tipo aleteo de las extremidades superiores principalmente. Ya no, el habla no se entiende y tiene reflejos osteotendinosos hipoactivos. Cuando avanza el grado de encefalopatía, el paciente ya está más confuso, ya está en un estado de estupor, ¿no? La conducta es totalmente bizarra, hay paranoia, cólera, no asocia ideas y
hay la asterixis presente, pero los reflejos que eran hipoactivos en el grado 2 se convierten en hiperactivos y comienza a notar uno presencia de nistagmus o clonus con gran facilidad. Y al final el paciente ya está totalmente inconsciente, ya no responde a nada, la asterixis desaparece, pero de repente encontramos que las pupilas están dilatadas y el paciente puede estar en opistótonos. Algunos términos que hemos mencionado: la letargia, que es una sensación de astenia asociada a somnolencia. La confusión es un estado de torpeza e incoherencia. El estupor es un estado de inconsciencia parcial con ausencia de movimientos y reacción a los estímulos. Y el coma es un estado de sueño profundo con abolición del conocimiento, sensibilidad y movilidad. La asterixis es ese movimiento involuntario de dorsiflexión de la articulación metacarpofalángica acompañada de movimientos laterales de los dedos. Más común en extremidades superiores, pero también puede apreciarse en los pies e inclusive en la lengua. Acá vemos la típica. Entonces, ¿cómo uno hace para que el paciente se pueda notar que tiene flapping? Uno hace que extiende el brazo y el antebrazo y flexione la mano. Y abra un poquito los dedos, los separe y puede comenzar espontáneamente a tener ese flapping o asterixis, o uno presiona las manos y comienza a ver este tipo de flapping o asterixis. Puede haber los nistagmus, que son los espasmos clónicos de los músculos del globo ocular que producen movimientos involuntarios de este. El clonus, que son contracciones rítmicas e involuntarias de un músculo o grupo muscular en respuesta a contracción brusca y pasiva de los tendones. Por ejemplo, uno hace el reflejo rotuliano y el paciente responde y ese movimiento, esa contracción, no tiende cuándo acabar. Y el opistátonos es un espasmo tetánico de los músculos del cuello y del dorso que forman el arco del cuerpo, que uno lo puede ver en un paciente con una hipocalcemia, ¿no? La tetania hipocalcémica, pero en este caso es por el problema de la encefalopatía hepática. Estos esquemas que vemos son datos clínicos o esquemas que se utilizan para ver cómo está la respuesta al interrogatorio. Hay estos esquemas de llenar estas estrellas de 5 puntas, le da unos palitos de fósforo, unos palillos de dientes y le dice que lo llene, y uno puede ver si es que tiene una buena coordinación o tiene una mala coordinación. Uno le pide que escriba alguna cosa, no le pide uno que escriba su nombre, porque eso lo puede tener ya como de memoria, le puede salir, pero explica: hoy día es 4 de junio, y entonces comienza de repente bien y de repente ya la letra se altera. Y hay unos test de conexión numérica que es como un jueguito, ¿no? Que llegue del 1 hasta el 25, a ver en orden y en cuánto lo hace. Y lo normal es que lo haga en menos de 30 segundos. Si lo hace más allá, entonces nos está dando un dato inicial que está entrando en encefalopatía. Y eso es importante para que lo tengan en la casa y ellos puedan identificar antes que el paciente entre en coma. Pero, ¿qué ocurre en los pacientes con encefalopatía? Sabemos que el hígado sintetiza menor cantidad de sustancias que son necesarias para el funcionamiento normal del cerebro. El hígado inclusive no sintetiza sustancias necesarias, pero comienza a sintetizar sustancias tóxicas. Y el hígado principalmente falla en depurar sustancias de la circulación portal, las cuales llegan hacia el cerebro y hacen que tenga esta alteración. Entonces, el cambio de la encefalopatía es un cambio de inhibición, es decir, que es opuesto a las convulsiones. El paciente que tiene convulsiones es un estado de neurocitación, ¿no? Y eso no ocurre en la encefalopatía hepática, o es sumamente inusual.
Más bien, los cambios estos son de inhibición. Y las neurotoxinas inhibitorias son el ácido gamma-aminobutírico, el GABA, o la glicina. Y las neurotoxinas excitatorias son los aminoácidos glutamato o aspartato. Entonces, en estos pacientes, teóricamente, dar suplementos de glutamato, aspartato pudieran ayudar, ¿no? Pudieran ayudar. Saber que los mecanismos más habituales son el amonio, ¿no? El amonio y los mercaptanos, que pueden ser los causantes de esta alteración, la neurotransmisión GABAérgica, los receptores GABA del cerebro también pueden aumentar el cuadro de encefalopatía, y esto tiene que ver mucho también con los receptores de benzodiazepinas. Por eso es que los pacientes que tienen encefalopatía, el dar benzodiazepinas aumenta el cuadro de encefalopatía. Entonces, en un estado inicial, esos pacientes que no pueden dormir en la noche, le dicen, para que puedas dormir, toma tu pastilla de diazepam, de alguna benzodiazepina, y esto, en lugar de que el paciente duerma tranquilo, el paciente entra en coma. Le da uno la pastilla de diazepam y el paciente, son las 3, 4 de la tarde y no se despierta, ¿no? Porque esto ha aumentado la toxicidad de las sustancias que están afectando el sistema nervioso. Falsos neurotransmisores, octopamina, o los aminoácidos aromáticos. Generalmente los aminoácidos aromáticos o los aminoácidos con compromiso con azufre son aminoácidos que aumentan la encefalopatía hepática. Por eso uno generalmente le decía a los pacientes que limiten las proteínas de tipo animal. Ahora eso se puede controlar mejor, y los aminoácidos ramificados son los que pueden ayudar a mejorar el cuadro de encefalopatía. Entonces, la relación: aumentan los aromáticos, disminuyen los ramificados, el paciente tiene más riesgo de entrar en encefalopatía. Este esquema es un poco lo que habíamos mencionado, varios de los factores que causan la encefalopatía hepática. Luego, acá tenemos el mecanismo de los receptores GABA que están en las terminaciones nerviosas de las células en el cerebro, y esto es lo que hace que el paciente pueda entrar en encefalopatía. Y cuando uno tiene benzodiazepinas o barbitúricos, el cuadro de encefalopatía se puede hacer más severo. Entonces, la encefalopatía hepática, hay este desbalance metabólico de neurotoxinas que alteran la repolarización neuronal, la sensibilidad de los receptores, y hay modificación del metabolismo neuronal y de los astrocitos. A la larga, este problema, que es, entre comillas, irreversible, puede llegar a un daño hepático completo, ¿no? Pero eso no es lo habitual. Saber que el paciente puede tener descompensación por problemas episódicos. Entonces, el paciente está muy bien controlándose de su enfermedad cirrótica, pero de repente le viene una infección, y esa infección hace que el metabolismo hepático se altere y puede entrar en ese que está con una enfermedad hepática confusa. El paciente tiene problemas de la piel y se le ha formado una erupción, ¿no? O el paciente puede tener una infección urinaria o estar con una diarrea porque comió algo que estaba guardado y se infectó, ¿no? La presencia de sangrado. Cuando uno va con una sobredosis de diuréticos, los pacientes con cirrosis por ascitis, uno le da diuréticos, pero si se nos pasa la mano, puede llevar a encefalopatía. Alteraciones hidroelectrolíticas, damos diuréticos muy potentes como la furosemida y eliminamos demasiado sodio y potasio, y también eso puede dar encefalopatía. El estreñimiento, que hace que el contenido intestinal se mantenga más tiempo y las sustancias tóxicas puedan absorberse, eso también, y a veces causas que no están identificadas.
Y problemas recurrentes que se repiten, lo más común son alteraciones hidroelectrolíticas. Luego infecciones, luego alguna causa que no está identificada, estreñimiento, sobredosis de diuréticos, no es ya una vez que ha ocurrido eso, ya como se cuidan, y el sangrado gastrointestinal también puede ocurrir, ¿no? Entonces, siempre que el paciente entre en encefalopatía hepática, pensar qué cosa es lo que puede haber pasado para que haya llegado a esto, ¿no? Puede haber confusión de la encefalopatía en algunos pacientes. Entonces, el paciente que está tomando diuréticos es común en cirróticos que de repente baje el sodio y eso le produzca apatía, náusea, cefalea, hipotensión y de repente uno puede pensar que está encefalopático y da un tratamiento para la encefalopatía y realmente lo que tiene es una hiponatremia. En los pacientes alcohólicos, el paciente ya sea porque toma el alcohol o porque deja de tomar, eso puede producir una alteración de tipo neurológico que puede confundir, ¿no? Entonces el paciente con alcoholismo puede tener confusión, puede tener hiperactividad, y el paciente que está en una abstinencia alcohólica, le dicen, no, para que no tengas problemas, deja de tomar alcohol, pero si es que no se da un tratamiento, la familia lo hace de mejor voluntad, pero el paciente, si es que tiene una abstinencia total, puede tener también un shock a esa abstinencia total. Saber que hay pacientes que pueden tener rasgos de personalidad alterada previos y hay otras enfermedades como enfermedad de Wilson que pueden producir movimientos coreatetóxicos que uno pudiera confundir con el flapping y en estos casos los anillos de Kaiser-Fleischer en el ojo nos van a ayudar a diferenciar esta patología. Bueno, hay varias causas que pueden conducir o pueden confundir a la encefalopatía y entonces uno siempre tiene que tener diabetes, alcohol, medicamentos, infecciones nerviosas, ¿no? Todos estos casos hay que tenerlos en consideración como una posibilidad de diagnóstico diferencial y evitar confusiones, ¿no? Porque eso es, en un paciente cirrótico, lo primero que uno piensa es que el paciente es encefalopático y pueden ocurrir estas cosas. Hemos tenido pacientes con sangrado intracerebral, paciente con cirrosis, tiene problemas de coagulación. El paciente por confusión se golpeó la cabeza, perdió el conocimiento y el paciente de repente convulsionó o tuvo algún cuadro del sistema nervioso y era porque tenía un hematoma intracerebral, ¿no? Y pensando uno que el paciente estaba con encefalopatía, pero tenía un hematoma. Por eso es que siempre uno tiene que estar seguro y hacer un diagnóstico diferencial en forma adecuada. Bueno, esto eran algunos datos adicionales, esto está en inglés que ya fue traducido y creo que eso es todo. Esa es un poco la bibliografía sacamos de Sakin y Boyer y de Schlesinger la literatura para hacer estas diapositivas. Listo, eso sería todo entonces, ¿no? ¿Alguna pregunta antes de despedirnos? Muy bien, entonces vamos a estar entonces el día sábado. Esperemos que vayan los 150 alumnos que nunca han podido estar todos en las clases el día sábado en el conversatorio porque va a ser interesante para poder hacer un repaso de todo el curso. Muchos saludos y hasta luego. Muchas gracias, doctor. Gracias, hasta luego.